Bien. Bien, voy a pasar lista y luego vamos a proseguir con el tema que toca para el día de hoy. Andrade Benavides. Presente. Fuentes Romo. Presente. Guerrero Paola. Presente. Rodríguez Vanessa. Presente. Muy bien, no faltaron. Perfecto. El tema del día de hoy, jóvenes, es la independencia de México, que está conformado entre 1810 y 1821. Vamos a ver unas palabras como lluvia de ideas para que ustedes vayan aterrizando a lo que es la iniciación de la independencia. ¿Sí? La primera palabra que tenemos nosotros aquí es la palabra someter. ¿Qué significa la palabra someter? ¿Sí? Es estar bajo el yugo, bajo la presión o la opresión de personas, ¿sí?, que tenemos que hacer lo que ellos nos digan. Nos vamos a remontar un poco hacia tiempo atrás de 1500, cuando nuestras tierras fueron exploradas por italianos, franceses, portugueses y españoles. A nuestro territorio azteca llegó Hernán Cortés. Anteriormente de él, pues, había llegado Cristóbal Colón, que pensó que había llegado a la India, ¿sí? De ahí viene el nombre que se nos da a los antepasados de indios. Cristóbal Colón regresa hacia España y les menciona a los reyes que encontró, descubrió un lugar con muchas riquezas. Entonces ellos, la reina Isabel Católica y Fernando VII, mandan una comitiva y estaba encabezada por Hernán Cortés. Llegan por el puerto de Veracruz, quienes ellos fueron los que construyeron este puerto en 1521, y ahí es donde se realiza o nos llegan a conquistar en forma física y religiosa. ¿Sí? La forma física, pues, por medio de la fuerza. Ahí fue donde empezaron a someter a los indígenas en ese tiempo para despojarnos de nuestras riquezas, de nuestra cultura, y en forma religiosa, pues, para que nosotros tuviéramos, que nuestros antepasados tuviéramos la religión que provenía del viejo continente. Recuerden que a nosotros se les llamaba el nuevo mundo. ¿Sí? Bien, la siguiente palabra aquí nos marca que es desigualdad. ¿Qué entendemos por desigualdad? Pues que no está en forma equitativa, ¿sí?, la vida de la sociedad, en este caso en su territorio azteca. La abolición. ¿Qué es abolición? ¿Qué es abolir? La palabra abolir es quitar las cadenas, romper las cadenas de la esclavitud. Posteriormente nos vamos hacia la palabra que son los derechos. Sabemos que los derechos es un conjunto de leyes y reglas que rigen una sociedad, ¿sí? Entonces, viendo estas definiciones de estas palabras, nos damos cuenta que la iniciación de la independencia, ¿sí?, que fue un personaje bien importante, el cura Miguel Hidalgo, que era un criollo, ¿sí?, pues él se cansó de que nada más hubiera privilegios en ciertas personas y no fuera para el resto del territorio. La palabra libertad. A ver, Paola, dime tú, ¿qué entiendes por la palabra libertad? Es la facultad de una persona de hacer lo que quiera, siempre y cuando no afecte a otras personas, ¿verdad? La palabra libertad, jóvenes, es bien importante que tengamos nosotros la noción de qué es libertad, ¿sí? Hacer lo que nosotros nos creamos que es lo más conveniente, pero sin dañar a terceros. Muy bien, Paola, tienes participación. Y por último, la palabra autonomía. Pues ellos en ese tiempo querían que su país fuera autónomo, que fuera soberano, que fuera libre, que quienes gobernaran el territorio mexicano fueran, ¿sí?, por mismas personas que habitaban aquí. ¿Para qué? Para que los derechos y también las obligaciones fueran en forma equitativa. A continuación vamos a ver las causas que originaron la independencia con diferentes personajes. Bueno, estamos poniendo atención, ¿verdad?
Vamos a ver las diferentes causas que originaron la independencia de México. Como vemos aquí, hubo dos causas diferentes, que fueron las causas internas y las causas externas. Vamos a empezar con las causas internas. Las causas internas fueron la desigualdad social. Fueron los criollos que se sentían relegados a un segundo plano por los peninsulares. Para empezar, vamos a ver quiénes fueron los peninsulares. ¿Alguien sabe? Se los voy a decir ahorita. Los peninsulares fueron los españoles nacidos en España y llegaron aquí a América. Y los criollos fueron los hijos de españoles nacidos en América. ¿Okay? Esa fue la diferencia que hicieron los peninsulares. Se sintieron relegados los criollos porque los peninsulares tenían los mejores puestos en el gobierno. Entonces los criollos no estaban de acuerdo con eso, ¿verdad? Otra causa también fue el racismo. Fue la crueldad y el despotismo con que eran todos los indígenas. Recuerden que los indígenas eran apartados, o sea, no les daban nada a ellos. Otra causa fue la economía. España había considerado siempre a América como parte de ella misma, y por ende había dejado en pie un sistema de monopolios, estancos y barreras que entendían impedir el libre comercio. Y los impuestos eran muy elevados y España estaba en decadencia. España lo que necesitaba era la economía, entonces de América quería todo lo que se pudiera extraer de México, ¿verdad? Bueno, ya ahora pasamos a las causas externas. Las causas externas son la bancarrota del imperio. España estaba en problemas, estaba su economía abajo. Entonces, lo que necesitaba era economía. Y por eso cobraba impuestos elevados en América. Otra fue la Revolución Francesa, que fue una causa. La independencia de los Estados Unidos de 1776, esa fue otra causa externa de nuestra independencia. Por eso nada más nosotros la tomamos como ejemplo, no terminó nada, fue como un ejemplo que si ellos pudieron, pues nosotros también. La invasión francesa a España, esa fue otra causa externa, esa fue en 1706, esa fue otra causa externa que hizo que la corona española tuviera ese problema de independencia en nuestro país. Ahora vamos a pasar con el siguiente. Buenas tardes, jóvenes. Les vamos a hablar ya más a fondo de lo que fue el desarrollo de la independencia de México. No sé si saben de qué etapa, de qué años marcó. La etapa se marcó en 1810 a 1821, lo que quiere decir, bueno, hay libros que te dicen que duró 10 años, pero aquí vemos que las fechas que se marcan casi en todos los libros de texto, que es de 1810 a 1821, porque en 1821 fue cuando ya decretaron al país como independiente. Bueno, a continuación les voy a hacer una pequeña línea de tiempo y les voy a desarrollar la otra en este proceso. En 1810 se reunieron en Querétaro el cura Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Miguel Domínguez y su esposa doña José Ortiz y también Mariana Bastol, entre otros, para hacer una conspiración. Pero estas conspiraciones, estas juntas, la idea era dar una libertad al pueblo, pero supuestamente era para que él tomara el cargo el rey de España, que era Fernando VII. Después de esto, los descubrieron, y el cura Hidalgo, que se encontraba en Dolores, él habló a todos los creyentes por medio de campanas a que se reunieran, y cuando llegaron les hizo una propuesta de que él estaba harto del maltrato que tenían como pueblo y quería que ellos se liberaran. Entonces tomaron armas y fueron a liberar a los presos de esa misma villa. Entonces de allí liberaron a los presos, tomaron al delegado de ese entonces y de ahí se fueron a tomar a la ciudad de Celaya. Después de esto se hizo una gran controversia, porque muchos pueblos escuchaban de que ya se habían levantado, pero lo miraban como un suceso muy difícil de creer.
Entonces entró toda la controversia y de aquí empezaron los temores y de a partir de que tomaron Celaya, porque Celaya era un punto importante, se fueron a la ciudad de Guanajuato, que era una de las más importantes de la Nueva España. Después de esto, ya en 1811, el 21 de marzo, fueron detenidos cuando ya iban abarcando los demás pueblos. Quisieron entrar a la Ciudad de México, pero fueron encontrados por el virrey que estaba en Acatitla y fueron detenidos y llevados a Durango. De allí fueron fusilados el conspirante Allende, Aldama y Mariano Domínguez. También después de esto, de que ya fueron fusilados después del cura Hidalgo, que fue el día 30 de julio. Ahí su cuerpo se quedó en Chihuahua y su cabeza fue llevada a la Lóndiga de Granados en el estado de Guanajuato. Bueno, veamos ahí en su libro, en la página 148, que ya nos habla a partir ya más de este suceso, porque muchos nos recordamos que eran el cura Hidalgo, pero esto no fue el que inició. Aquí vemos al cura Hidalgo, Ignacio Allende, José Ortiz de Domínguez, José María Morelos, que es uno de los que después del fallecimiento del cura Hidalgo se presentó y unió sus grupos armados para también levantarse para tener una nación independiente. Bueno, veamos ahí que dice que el 19 de agosto de 1811, Ignacio López Rayón convocó una Junta Nacional donde se iba a hacer una Junta Suprema para tener una Junta Nacional Americana. Después de este suceso, también en Zitácuaro fue organizada otra junta por los demás conspiradores, pero fue encallada por el capitán de ejército Calleja, y de ahí Morelos fue sitiado en Cauca y también fue llevado a muerte. Después el Congreso convocó a José María Morelos, derrotado por el ejército realista. Antes de esto, Morelos ya había redactado el documento de sentimientos de la nación. Después, el 6 de noviembre, hacen una acta solemne de la declaración de la independencia de la América Septentrional, que es donde ya declararon que México quería ser un país independiente. En 1814 lleva la Constitución de Paz Pingana. El 22 de diciembre muere José María Morelos. Y después, de 1815 a 1821, fue una guerra de independencia que se transformó en guerrillas. Todos estaban luchando entre todos, y desde ahí ya el 27 de septiembre se decretó que México era una ciudad triunfante, independiente, gracias al ejército gigante. A continuación vamos a ver las consecuencias después de este acto, lo que pasó después. Buenas tardes, chicos, yo les voy a hablar sobre las consecuencias de la independencia. Punto número 1. España reconoce la independencia de México después de casi 3 siglos de dominio español. Punto número 2. La muerte de miles de mexicanos a causa de la guerra. Punto número 3. La economía. Campos y minas fueron abandonados por indígenas, mestizos y negros para entrar a la lucha contra la independencia. Punto número 3. El comercio inexistente debido a la inseguridad de los caminos y aumentó el contrabando. Punto número 5. El pueblo comenzó a tener visión sobre la sociedad, sobre el gobierno y sobre la libertad. Otra consecuencia fue la crisis política, pues no sabía cómo gobernar al país, y Agustín de Iturbide se nombró como primer emperador de México. Buenas tardes, jóvenes, espero que haya puesto atención. Vamos ya para cerrar con el tema. Les voy a pedir que hagan un cronograma y voy a pedir participaciones a 3 de ustedes.
¿Y alguien más que quiera participar? Pues, me anoté 1 o 2 sucesos importantes. Aquí yo les traigo ya lo que es el cronograma con todos los sucesos importantes que pasaron en lo que fue la independencia. Aquí en la etapa de Hidalgo de 1810 a 1811, aquí les anoté los que son más importantes. Y les voy a pedir que con la participación de sus compañeros, si ustedes ya pueden anotar todo lo que Bueno, y con esto sería lo que fue la retroalimentación, y espero y hayan entendido el tema de la